La mente inquisitiva de la historia. Cada era tiene un relato. Más allá de sus pirámides y faraones, los egipcios tenían costumbres que hoy nos parecerían insólitas. Su obsesión con la vida después de la muerte y sus rituales sorprendentes nos muestran un mundo tan fascinante como extraño. Descubre las prácticas más curiosas de esta civilización legendaria. Afeitarse todo el cuerpo, incluidas las cejas. Los antiguos egipcios eran extremadamente meticulosos con su higiene personal, debido al clima caluroso y seco de la región, lo que los llevó a afeitarse completamente el cuerpo, incluyendo la cabeza y las cejas, para mantenerse frescos, evitar parásitos como los piojos y prevenir infecciones cutáneas. Esta práctica no solo tenía fines higiénicos, sino que también era un símbolo de estatus social, pues los faraones, nobles y personas adineradas usaban pelucas elaboradas con cabello humano o fibras vegetales, decoradas con joyas y aceites aromáticos, mientras que los obreros y campesinos llevaban el cabello corto o rapado. Y los esclavos no tenían opción de cubrirse la cabeza. Para los sacerdotes, la higiene era aún más estricta, ya que se afeitaban varias veces al día para mantener la pureza antes de los rituales religiosos. Además, el afeitado tenía un significado ritual, como en el caso del luto por la muerte de un gato, animal sagrado para los egipcios asociado a la diosa Bastet, por lo que sus dueños se afeitaban las cejas en señal de respeto y duelo. Como la piel quedaba expuesta al sol y al viento del desierto, utilizaban aceites y ungüentos hechos con miel, resinas y aceites esenciales para hidratarla, suavizarla y protegerse de insectos y enfermedades. Así, el afeitado en el antiguo Egipto no solo respondía a una cuestión estética, sino que era un reflejo de su cultura, creencias y sofisticado sentido del cuidado personal. Los faraones se casaban con sus hermanas. El matrimonio entre hermanos en la realeza egipcia no era por razones afectivas, sino por motivos religiosos, políticos y de linaje, ya que los faraones eran considerados representaciones terrenales de los dioses, como Horus en vida y Osiris en la muerte, lo que hacía que la sangre real se considerara sagrada y debía mantenerse pura para preservar su conexión divina. Siguiendo la mitología egipcia, donde los dioses también practicaban matrimonios incestuosos, los faraones replicaban estas uniones para reforzar su vínculo con el mundo espiritual y evitar que su linaje perdiera su esencia. Además, casarse dentro de la familia garantizaba que el poder permaneciera en el círculo más cercano del faraón, evitando disputas y alianzas que pudieran poner en peligro el trono. Por ello, las esposas reales, generalmente hermanas o hijas del faraón, ostentaban títulos de gran importancia e influencia en la corte. Ejemplos históricos de esta práctica incluyen a Cleopatra VII, quien se casó con sus hermanos Ptolomeo XIII y Ptolomeo XIV para mantener el poder en su dinastía, así como a Tutankamón, cuyos padres eran hermanos, lo que explica sus malformaciones y problemas de salud. Otros faraones como Amenofis II y Ramsés II también siguieron esta tradición, aunque algunas uniones con hijas eran más bien simbólicas. Sin embargo, la endogamia prolongada tuvo efectos negativos en la salud de los descendientes, ya que aumentó la probabilidad de enfermedades genéticas y deformidades, como han demostrado estudios en momias reales, en las que se han encontrado anomalías esqueléticas, debilidad ósea y trastornos inmunológicos, siendo Tutankamón un claro ejemplo de estas consecuencias. Enterraban a sus gatos con lujos y rituales. En el antiguo Egipto, los gatos no solo eran mascotas, sino seres sagrados con un fuerte vínculo religioso y social, considerados guardianes del hogar y símbolos de protección, fertilidad y buena fortuna, debido a su habilidad para cazar plagas y su conexión con la diosa Bastet, la deidad del hogar y la armonía. Su importancia era tal que, cuando morían, se realizaban rituales funerarios elaborados, donde eran momificados con vendas de lino y, en algunos casos, se les colocaba una máscara dorada, antes de ser enterrados en tumbas familiares o cementerios especiales, como los de Bubastis, con ofrendas como leche, ratones momificados y amuletos para su viaje al más allá. La muerte de un gato era un evento significativo para sus dueños, quienes llegaban a afeitarse las cejas como señal de duelo, hasta que éstas volvieran a crecer. Con la expansión del culto a Bastet, la demanda de gatos momificados creció, llevando a templos y sacerdotes a criarlos expresamente para ser sacrificados y vendidos como ofrendas religiosas, lo que se convirtió en una práctica económica y cultural de gran impacto. El respeto por estos animales era absoluto, y dañarlos, incluso accidentalmente, se castigaba con severidad, pudiendo llevar a la pena de muerte. De hecho, hay registros de que un soldado romano que mató a un gato fue linchado por la multitud sin que las autoridades pudieran intervenir. Hacían pelucas con pelo humano y lana de oveja.
Los egipcios afeitaban sus cabezas por razones de higiene, comodidad y creencias religiosas, ya que el clima caluroso y seco hacía que el cabello largo fuera incómodo y propenso a piojos y enfermedades cutáneas, además de que los sacerdotes debían mantenerse completamente rasurados para garantizar la pureza en los rituales. Sin embargo, el cabello seguía siendo un símbolo de belleza y estatus social, lo que llevó a la creación de pelucas elaboradas, con distintos materiales según el nivel económico. Las más valiosas eran de pelo humano tratado con aceites perfumados, y utilizadas por la realeza y la élite, mientras que las clases medias y bajas recurrían a pelucas de lana de oveja o fibra de palma, más ásperas y menos duraderas, aunque algunas combinaban materiales para lograr una apariencia más natural. Estas pelucas, además de proteger del sol, eran un distintivo social y se usaban en acontecimientos importantes, donde podían llevar rizos, trenzas, adornos de oro, cuentas de piedras preciosas y cintas de colores, fijadas con ungüentos y ceras perfumadas. Tanto hombres como mujeres las usaban en ceremonias religiosas y festivales, siendo las femeninas más largas y ornamentadas, mientras que los faraones y nobles llevaban estilos estructurados o tocados distintivos, como el nemes o la peluca azul que simbolizaba el poder divino. Incluso los sacerdotes, aunque generalmente debían afeitarse por completo, en ciertos rituales usaban pelucas sagradas como la de piel de leopardo. Las pelucas egipcias no eran desechables, sino objetos de gran valor que se almacenaban cuidadosamente en cajas, y se mantenían con aceites y ceras aromáticas, llegando a utilizar pequeños conos de cera perfumada, que se derretían lentamente para impregnar de fragancia, tanto la peluca como el cuerpo. Sacrificaban sirvientes para acompañar a los faraones. En las primeras dinastías del antiguo Egipto, la muerte de un faraón no solo marcaba su paso al más allá, sino también el sacrificio de sus sirvientes y cortesanos, quienes eran enterrados junto a él, para continuar sirviéndolo en la otra vida, en una práctica conocida como entierro retinario, basada en la creencia de que la jerarquía social persistía después de la muerte, y que el faraón debía seguir gobernando en el Duat. Estos sacrificios eran considerados necesarios, para garantizar que tuviera los mismos lujos y comodidades que en la tierra. Las evidencias arqueológicas sugieren que los sirvientes no eran ejecutados de manera violenta, sino posiblemente envenenados o asfixiados, lo que indicaría que el proceso era planificado y, en algunos casos, incluso voluntario, ya que morir junto al faraón podía verse como un honor. Esta práctica fue común en el período arcaico, dinastías I y II, alrededor del 3100 y 2686 a.C., como lo demuestran las tumbas reales de Abidos, donde se encontraron sepulturas secundarias con decenas de cuerpos, como en el caso de Jora, cuyo entierro incluyó al menos 35 personas sacrificadas, o el de Edger, con más de 300 tumbas anexas. En algunos casos, incluso las esposas secundarias del faraón eran sacrificadas y no tenían hijos que aseguraran su posición en la corte. Sin embargo, con el desarrollo del antiguo reino, 2686 y 2181 a.C., la práctica comenzó a desaparecer por razones morales, políticas y económicas, y fue sustituida por figuras de usatis, pequeñas estatuillas mágicas que, según las creencias, cobraban vida en la otra vida, para realizar las tareas en lugar de los sirvientes reales. Además, el crecimiento del Estado egipcio y la necesidad de conservar la mano de obra contribuyeron al abandono de los sacrificios humanos en favor de prácticas funerarias más simbólicas. Usaban maquillaje para protección mística y médica. El maquillaje en el antiguo Egipto no era solo un elemento estético, sino una parte esencial de la vida cotidiana, la medicina y las creencias religiosas, utilizado tanto por hombres como por mujeres sin importar su clase social. Su aplicación tenía tres propósitos principales: protección mística, salud ocular y defensa contra el sol. Se creía que los tonos oscuros alrededor de los ojos alejaban el mal de ojo y brindaban la protección de Horus, mientras que estudios modernos han confirmado que el col, compuesto de galena y sulfuro de plomo, tenía propiedades antibacterianas, que ayudaban a prevenir infecciones, en un entorno lleno de polvo y arena. Además, los pigmentos oscuros reducían la intensidad de la luz solar, funcionando como una protección natural contra el reflejo del sol. Los egipcios usaban ingredientes como malaquita, óxido de cobre verde, para la sombra de ojos, ocre rojo, óxido de hierro, para labios y mejillas, y grasas animales con ceras para crear texturas adherentes. El maquillaje tenía una fuerte connotación social y religiosa, pues los faraones y sacerdotes lo usaban como símbolo de estatus divino, y figuras como Nefertiti y Cleopatra lo utilizaban para realzar su poder y belleza, aunque incluso los campesinos empleaban col para protegerse. Se aplicaba con palitos de marfil, madera o bronce y se guardaba en frascos decorados.
encontrándose cosméticos en tumbas, lo que indica que se consideraban esenciales para la otra vida. Aunque algunos ingredientes, como el plomo, podrían haber causado intoxicaciones a largo plazo, los egipcios parecían haber desarrollado fórmulas que minimizaban sus efectos adversos, permitiéndoles aprovechar sus beneficios sin riesgos graves. Sacaban los órganos en la momificación, excepto el corazón. La momificación en el antiguo Egipto era un proceso sagrado y minucioso, diseñado para preservar el cuerpo y garantizar la existencia del difunto en la otra vida, ya que los egipcios creían que el alma necesitaba un cuerpo intacto para renacer. Para evitar la descomposición, los embalsamadores extraían los órganos internos, a través de una incisión en el costado izquierdo del abdomen, retirando el estómago, los intestinos, el hígado y los pulmones, los cuales eran lavados, deshidratados con natrón y colocados en vasos canopos, protegidos por los 4 hijos de Horus. Sin embargo, el corazón se dejaba en su lugar o se extraía temporalmente, ya que se consideraba el centro de la inteligencia, la memoria y las emociones, además de ser crucial en el juicio de Osiris, donde era pesado en una balanza contra la pluma de Maat. Para determinar el destino del alma si era demasiado pesado, significaba una vida deshonesta. Y era devorado por Ammit, pero si era ligero, el difunto alcanzaba la vida eterna. Para evitar que el corazón testificara en su contra, se colocaban amuletos en forma de escarabajo con inscripciones mágicas que aseguraban su lealtad. En contraste, el cerebro era considerado un órgano sin utilidad, y se extraía a través de la nariz con un gancho metálico, desechándolo sin conservarlo. Tras la extracción de los órganos, el cuerpo se secaba con natrón, y luego se rellenaban sus cavidades con resinas aromáticas, telas y serrín para devolverle una apariencia natural, antes de ser envuelto en vendas de lino impregnadas con aceites y amuletos protectores. Finalmente, el difunto era colocado en un sarcófago decorado, acompañado de sus pertenencias y ofrendas funerarias, asegurando así su tránsito al más allá y su permanencia en la eternidad. Usaban una prueba de embarazo con trigo y cebada. Los antiguos egipcios fueron pioneros en muchas prácticas médicas y científicas, y una de las más sorprendentes es su prueba de embarazo con trigo y cebada, registrada en el papiro de Kaun, 1800 a.C. Este método consistía en que la mujer orinara sobre semillas de trigo y cebada, y si el trigo germinaba, significaba que tendría un niño. Si la cebada brotaba, una niña. Si ninguna semilla crecía, no estaba embarazada. Esta prueba se basaba en la creencia de que la fertilidad de la mujer estaba relacionada con la fertilidad de la tierra, lo que explicaría la elección del trigo y la cebada, 2 cultivos esenciales en la alimentación y las prácticas religiosas egipcias. Lo sorprendente es que en 1963, un experimento moderno demostró que el método tenía una precisión del 70% en la detección del embarazo, debido a los altos niveles de estrógenos en la orina, que pueden estimular la germinación de semillas. Sin embargo, la prueba no podía predecir el sexo del bebé, ya que las hormonas no influyen en la germinación, diferenciada de los cultivos. Este tipo de diagnósticos eran parte del avanzado conocimiento médico de los egipcios, quienes también realizaban tratamientos ginecológicos, cirugías menores y el uso de hierbas para favorecer la concepción, según se describe en el mismo papiro de Kaun. Además, los egipcios practicaban otros métodos curiosos para evaluar la fertilidad, como colocar ajos o cebollas en la vagina de una mujer durante la noche y comprobar si su aliento olía a ajo por la mañana. Si esto ocurría, creían que el útero estaba abierto y era fértil. Esta prueba de embarazo demuestra cómo la observación empírica y las creencias religiosas se entrelazaban en la medicina del antiguo Egipto. Practicaban la zoolatría, adoración de animales. La zoolatría, o adoración de animales, fue una de las prácticas religiosas más distintivas del antiguo Egipto, ya que los egipcios creían que ciertas especies representaban a los dioses en la tierra y actuaban como protectores espirituales. Animales como gatos, escarabajos, toros, cocodrilos, ibis, halcones e incluso hipopótamos eran venerados porque se pensaba que encarnaban el poder divino. Esta creencia tenía una base religiosa, mitológica y práctica, ya que los egipcios observaban el comportamiento animal y lo interpretaban como señales de los dioses. Los gatos, por ejemplo, eran símbolos de protección y fertilidad asociados con Bastet, mientras que los escarabajos, relacionados con Khepri, simbolizaban el renacimiento y la transformación. El toro Apis era un emblema de fertilidad y fuerza. Los cocodrilos representaban a Sobek, dios de la protección, y el ibis a Tot, dios de la sabiduría. Los halcones, vinculados con Horus, eran símbolos de poder y guerra, mientras que los hipopótamos estaban asociados con Tueris, protectora de las embarazadas.
Para venerar a estos animales, se les construían templos y tumbas, como el complejo funerario en Saqqara, donde los toros de Apis eran momificados con grandes honores. Además, se han encontrado millones de momias de gatos, ibis, halcones y cocodrilos en tumbas especiales, lo que demuestra la magnitud de su culto. Los fieles les ofrecían comida, amuletos y figurillas en los templos, y en algunos casos, los animales eran criados en recintos sagrados por sacerdotes. Esta adoración impactó profundamente la vida cotidiana, pues los egipcios castigaban con la muerte a quienes dañaran un gato, incluso accidentalmente. La zoolatría también influyó en la economía, ya que algunos templos criaban estos animales para vender momias a los peregrinos, generando ingresos que sostenían el sistema religioso y el funcionamiento de los lugares de culto. Creían que los dioses lloraban, y sus lágrimas creaban abejas. Los antiguos egipcios creían que las abejas eran criaturas sagradas, nacidas de las lágrimas de Ra, el dios solar y creador del universo. Según la leyenda, cuando Ra lloraba por la humanidad, sus lágrimas caían al suelo y se transformaban en abejas, las cuales no solo producían miel, sino que también eran consideradas mensajeras divinas, encargadas de mantener el equilibrio del mundo. Debido a su origen sagrado, la miel era vista como un regalo de los dioses, y se utilizaba en rituales religiosos, medicina y alimentación. Su capacidad para conservarse indefinidamente la convirtió en un símbolo de eternidad e inmortalidad, y se ofrecía a los dioses en templos, especialmente a Ra y otras deidades solares. También se usaba en ungüentos, perfumes y embalsamamiento, e incluso se han hallado frascos de miel en tumbas, lo que indica su importancia en el viaje al más allá. Más allá de su valor espiritual, la miel tenía propiedades medicinales ampliamente reconocidas en la antigüedad. El papiro de Ebers, uno de los tratados médicos más antiguos, la menciona como un antiséptico natural, utilizado para tratar heridas, infecciones, problemas digestivos y enfermedades de la piel. Los egipcios fueron pioneros en la apicultura organizada, con registros que muestran el uso de colmenas de barro en el delta del Nilo, desde el 2600 a.C., recolectando miel y almacenándola en jarras de cerámica, selladas con cera de abeja, otra sustancia con propiedades conservantes. Las abejas también tenían un fuerte simbolismo en la realeza, ya que el título de señor de las abejas era utilizado por los faraones como un símbolo de su poder y conexión con lo divino, mientras que su imagen aparecía en jeroglíficos para representar el Bajo Egipto, reforzando su vínculo con la autoridad y el orden cósmico.